Muy bien, perfecto. Entonces, veíamos la semana pasada que el temor de Dios también se puede encontrar como temor de Jehová o temor del Señor. Los tres es lo mismo y los tres se pueden encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ok, veíamos también las definiciones. Veíamos que Yaré y Jiré era una de las raíces en el hebreo que significa temer, temor y bueno, la parte de reverenciar y amedrentar, otras definiciones. En el griego era fobeo, que es atemorizar, que venía de phobos, que es alarmarse o susto. Lo que nos dice la palabra de Dios era lo que mencionaban ahorita, ¿no? Es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Job 28:28 nos dice que es la sabiduría. Proverbios nos dice que es enseñanza de sabiduría. En Proverbios 8:13 dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Eh, en Corintios dice es para perfeccionar la santidad. Es decir, el temor de Dios se utiliza para perfeccionar la santidad en los cristianos. En Proverbios 14 nos dice que es la fuerte confianza, es un manantial de vida y es un gran tesoro, como nos dice Isaías 33:6. Y lo que hacía mucho enfoque o una especial situación que encontramos en la palabra es que hay una relación entre temor de Dios y sabiduría. Y mencionábamos, como bien lo decían, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación en la vida diaria del conocimiento de Dios. ¿Ok? Miren, una cosa muy importante y por favor presten muchísima atención. Eh, la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios en la vida diaria tiene 5 pasos, bueno, 4 más el quinto que es la aplicación. Y esto es bien interesante porque esto es lo que manejan en los sistemas de aprendizaje, por ejemplo, de ACE, de lo que manejan ahí en la iglesia, en la escuela de Grace, ahí donde está Anita y donde está Lau y donde está Lau Painberg. El concepto del ACE es que los niños van aprendiendo a través de los paces y no es anuncio, ¿no? Y ni comerciales. Pero es muy importante porque es una base bíblica muy importante. El ACE maneja los 5 pasos para poder llegar a la sabiduría. El primero es conocimiento. Tenemos que adquirir el conocimiento de Dios mediante la lectura de la palabra de Dios. Ese es el fundamento básico. Tú no puedes obtener conocimiento solamente pensando que si viendo predicaciones o escuchando a los hermanos, o yendo solamente los domingos a la iglesia. Tú no puedes pensar que con eso es suficiente para adquirir suficiente conocimiento para poder llegar a ser sabio. Necesitamos darnos cuenta que necesitamos el conocimiento que es la lectura de la palabra de Dios de una manera diaria, ¿ok? El segundo paso después de la lectura es la memorización, ¿ok? Es muy importante la memorización para que podamos tener esa retención, porque con la memorización retienes el versículo. Muchas veces lo podemos leer, pero tú lo puedes leer y lo lees y se te queda un momentito y se te va, ¿no? El versículo. Y entonces ahí andas, ay, es que sí hay un versículo que creo que decía, pero parece. Entonces, por eso es la importancia de retener la palabra mediante la memorización. Y por eso le estoy pidiendo que estén memorizando los versículos. El tercer paso es el estudio de la palabra. Tenemos que entender qué se refiere el Señor, qué quiere decir en meternos, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, a ver, pero ¿por qué? ¿Dónde vienen las cuestiones el original, ¿no? ¿Qué dicen las palabras en el hebreo original, en el griego original? ¿Qué pasa con el contexto? ¿Cómo estaba la situación política, socioeconómica? ¿Cómo estaba el territorio? ¿Cómo estaba la situación emocional de la persona? Es decir, tenemos que meternos mucho con la parte del contexto. Entonces, esto viene en la tercera fase o el tercer paso, que es el estudio de la palabra.
La cuarta es la meditación, porque mediante la meditación puedes obtener justamente esa revelación. Pero ¿cómo vas a meditar si no tienes la palabra de Dios en ti, si no la memorizaste, si no sabes lo que dice, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar, una vez que la vas estudiando, es como tienes tú esa manera de irla saboreando a lo largo del día, decir, ah, sí, fíjate que en la mañana leí sobre el temor de Dios, es el principio de sabiduría, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa la sabiduría? ¿Qué es el principio? ¿Por qué es el principio? ¿Qué significa temor? ¿Sí me explico? Entonces van ustedes mismos y todos nosotros vamos meditando en la palabra, que es el punto número 4. Y entonces podemos llegar al punto número 5, que es la sabiduría. Es decir, la aplicación práctica, es la práctica del conocimiento de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios en nuestra vida práctica. ¿Por qué? Porque entonces podremos ver a Dios en toda nuestra vida, en todas nuestras circunstancias, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros amigos. Podemos ver a Dios en todo porque tenemos un conocimiento, una retención, tenemos un estudio, un entendimiento, tenemos una iluminación por medio de la meditación de la palabra y podemos entonces aplicarla. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Esto es lo básico del ACE y por eso es tan precioso ese sistema educativo para nuestros niños. Pero imagínense los niños tan pequeñitos ya memorizándose la palabra de Dios, ¿cómo van a ser cuando sean grandes? ¿No? E inclusive no tan pequeños, pueden ser también jóvenes o pueden ser adolescentes y como quiera tienen esa facilidad de retención y ya cuando nos dicen que empecemos a aprender la palabra ya cuando somos un poquito más grandes, que no significa que no podamos, ¿eh? Tampoco debemos poner nosotros ahí eh, eh, paredes o trabas para no memorizarlas. Seguramente lo vamos a poder hacer, seguramente vamos a batallar, nos requerirá más esfuerzo, pero es sumamente ¿okay? Conocimiento mediante la lectura, retención mediante la memorización, entendimiento mediante el estudio, revelación mediante la meditación y la aplicación mediante la sabiduría. Se me hace muy importante haberles dicho esto porque para que vean que tiene un objetivo, ¿no? Que va a valer la pena la lectura, va a valer la pena la memorización, para que entonces podamos meternos en el estudio, meditación y ya entonces aplicación de la sabiduría. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Sí quedó claro? Bien, muy bien. Entonces continuemos. Veamos algunos ejemplos de personas que fueron temerosos de Dios según la misma palabra de Dios. Aquí creo que estos no los puse. Génesis, ¿verdad? Génesis 22, 1 al 12. Ok, entonces ayúdenme rápidamente a buscar voy a decirlo así rápidamente para que me ayuden, por favor. Rubén, ¿me ayudas con Génesis 22, 12 a buscarlo? Y leer. Me toca a mí. Bueno, hay, aquí abajo, Adriana, veremos del 22, del 1 al 12, que es el que te toca. Ah, sí, cierto. Sí, ese le toca. Perdón. Esos son ahorita porque creo que no los puse ahí. Entonces, Génesis 22, 12, Rubén, Lau Sánchez, Génesis 32, 7, Angie, Génesis 42, 10, Víctor, me ayudas con Nehemías 5, 15, Anita Sierra, Job 1, 1, tengo aquí, David Piña, me ayudas con Jonás 1, 9, Fernanda, me ayudas con Isaías 11, 2 al 3. Yo te ayudo con Lucas 23, 40. Ok, ahí está Lucas. ¿Alguien con Hechos 10, 2? Yo, Adriana. Adriana Gutiérrez, gracias. Estelita, ¿me ayudas con Éxodo 14, 31? Y Jazz, está ahí Jaciel, Hechos 18, 7. Ok, entonces, a ver, entonces veamos quiénes fueron temerosos de Dios. Sí. Vamos a empezar con Abraham. ¿Nos puedes, Rubén, Génesis 22, 12, por favor? Claro.
Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí la misma palabra de Dios nos dice que Abraham fue temeroso de Dios al estar en ese momento, que es un caso que ahorita vamos a analizar a detalle. En ese momento donde iba a sacrificar a Isaac, que le dice el ángel de Jehová, no lo hagas, porque sé que temes a Dios, ¿no? Entonces Abraham fue uno de las personas que nos dice la palabra que fue temeroso de Dios. Jacob también en Génesis 32:7, ¿me ayudan por favor? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Así es, entonces Jacob también tuvo temor en esa parte de Génesis. José también fue un hombre temeroso de Dios en Génesis 42:10, por favor. Ay, perdón. Dice, ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Ah, caray. ¿Sí era Génesis 42:10? Sí. Pues me equivoqué yo. Permíteme tantito. Sí. Ok. Eh, 42:18, a ver Angie, ¿cuál es de 42:18? Dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Ah, ok, perdón, es 18. Sí. Está bien. Entonces, Génesis 42:18. Entonces ahí dice que yo temo a Dios, dice el mismo José. Víctor, Nehemías, por favor. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoraban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Fíjense, Nehemías no lo hizo así a causa del temor de Dios que tenía. ¿Ok? Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios. Y decíamos que el temor de Dios es aborrecer el mal. Y Job era una persona temerosa de Dios y apartado del mal. Gracias. Jonás 1:9. Sí, y él les dijo, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Y qué más dice ahí? Que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron de gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Correcto. Entonces, también dentro de Jonás había hombres que tenían temor de Dios. El mismo Señor Jesús, fíjense qué interesante, en Isaías 11, del 2 al 3, cuando vienen las profecías sobre el Señor Jesús, fíjense cómo describe al Mesías. Si nos pueden ayudar, Isaías 11, del 2 al 3. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Fíjense, lo dice claramente, que ahí reposará el Espíritu de Dios, y el Espíritu que derrama todas esas características, una de ellas es el temor de Dios. Entonces, también lo vamos a ver un poquito más adelante, más a detalle. El ladrón que estaba con Jesús siendo crucificado en Lucas 23:40, ¿qué dice? Creo que me tocó aquí, ¿no? A ver, lo tomo, y ya lo tengo. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque estés sufriendo el mismo castigo. Fíjense, también tenía ese temor de Dios, es el ladrón que lo
que Que estaba crucificado. así es, No. pero eran dos, acuérdense, uno de ellos Eran dos. es el que injuriaba a Jesucristo y el otro era el que lo corrigió. Eso también lo vamos a ver más a detalle. Sí. Cornelio, el centurión, lo vemos en Hechos 10:2. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Fíjense lo que ocurría. El temor de Dios de Cornelio, ahí lo dice, era temeroso, le permitía dar, ayudar y orar. Muy bien. Israel, el mismo pueblo de Israel, lo vemos en Éxodo 14:31. Sí. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Correcto. ¿Lo puedes repetir, por favor, Estelita? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Así es. Entonces ahí hubo un temor también interesante que ahorita vamos a analizar en los casos también, porque dice que temió el pueblo de Israel a Jehová. Una persona también en Hechos que se menciona como con nombre justo. Eso lo vemos en Hechos 18:7, también lo menciona como temeroso de Dios. ¿Me lo pueden leer, por favor? Creo que le toca a Jaciel. Ok, sí, Pi. Gracias. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Muy bien. Si se fijan, la misma palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla acerca de personas específicas que tenían esta cualidad o esta característica, que eran temerosos de Dios, y hay muchos más todavía. Parece ser que es una característica importante en el cristiano, ser temerosos de Dios. Podemos decirlo así, las fueron utilizadas más por Dios, se les caracterizaba por lo que ellos tenían, que eran temerosos, y bueno, demuestra que es algo que tenemos que revisar nosotros, si nosotros, en nuestro corazón, también somos o no somos temerosos de Dios. Ahora, puse unos casos, específicamente de algunos versículos, para que veamos a qué se refiere con el temor de Jehová. En algunas ocasiones, si se acuerdan al principio, veíamos que esa misma palabra en el Antiguo Testamento, por ejemplo, podía significar diferentes palabras en castellano, dependiendo del contexto, ¿no? Que es lo que decía en una ocasión Víctor, decía, oye, pero ¿a poco también palabra significa maravilla? Bueno, pues puede ser dependiendo del contexto y de cómo se esté utilizando. Entonces, aquí es importante ver o analizar dentro de la misma palabra qué es lo que nosotros podemos interpretar con la ayuda del Espíritu Santo que se refiere a este temor de Dios, ¿no? Para que nos quede bien claro a qué se refiere con ese temor de Dios y que no nos vayamos con lo básico, ¿no? Que es miedo, ¿no? Veíamos que puede ser miedo, puede ser reverencia, puede ser alerta, puede ser temor, ¿sí? Atemorizante, pero veámoslo en cada uno de los casos. Entonces, vamos a empezar con el caso de Abraham. Abraham vemos que la misma palabra de Dios nos dice que era amigo de Dios, ¿eh? Y esto es importante que lo tengamos en mente ahorita que analicemos el caso. Adriana Gutiérrez, ¿nos puedes leer por favor el pasaje? Y todos estamos muy atentos, y si lo tienen ahí abierto en su Biblia, búsquenlo todos. Génesis 22, del 1 al 12, por favor. Gracias. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios le ordenó,
toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló a su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con sus 2 criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los 2 siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Muy bien, gracias, Ariana. Qué increíble pasaje. Yo creo que todos en algún momento lo hemos leído o lo hemos escuchado, pero es importante analizarlo porque aquí justamente tenemos que identificar a qué se debe el mandato que le da el ángel de Jehová cuando lo detiene y le dice: ahora sí, ya conozco que temes a Dios. Ahí les puse un pequeño como resumen, pero recordemos un poquito. Entonces, Isaac es el hijo de la promesa. Después, en su vejez, tanto de Abraham como de Sara, Dios les había prometido un hijo, algo imposible para su edad, algo imposible ya que ellos no tenían descendencia. Y después que lo tuvo, ya el niño ya grande, porque si se fijan ahí ya sabía hablar, ya iba solo. Entonces ya después de haberlo tenido unos años, yo le calculo unos, ¿qué les gusta? Unos 10, 12 años a lo mejor, que tuviera ya el niño. Entonces ya había un tiempo en donde ya se habían, ya había una relación padre-hijo tremenda entre Abraham e Isaac. Y entonces en ese momento Dios prueba a Abraham al pedirle a su hijo Isaac en sacrificio. Entonces fíjense también, Abraham tomó leña y a 2 siervos y a su hijo y los llevó al lugar donde se haría el sacrificio. Al llegar al lugar se tardaron 3 días. Imagínense todo lo que vino en la mente de Abraham durante esos 3 días de peregrinación para poder llegar al lugar donde ahora sí que el martirio o la afectación emocional seguramente la vivió en esos 3 días Abraham. Y dice: después de 3 días vio el lugar a lo lejos y deja a sus siervos y toma solamente a Isaac y a la leña. Aún ahí, después de 3 días de estarle pensando, de estar él meditando en esa situación que quería hacer Dios con Isaac, o lo que le había pedido Dios, Isaac le pregunta que dónde está el cordero para el sacrificio. Y entonces en su fe Abraham le dice: Jehová proveerá. Justo antes de que Abraham enterrara el cuchillo en Isaac, el ángel de Jehová lo detiene. El ángel de Jehová le dice: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Ok? Y entonces aquí están justamente las preguntas de reflexión para el caso. A ver, ¿por qué creen que Abraham no rehusó la petición de Dios? En ningún momento la palabra nos dice Abraham dudó, Abraham cuestionó, Abraham se entristeció. ¿Verdad que no nos dice nada de eso? Simplemente lo único que dice es que Abraham se levantó muy de mañana
se llevó a sus 2 siervos y a su hijo y leña, y tenía claro su objetivo. ¿Por qué creen que Abraham no dijo absolutamente nada ante esa... Por el temor a Dios. ¿Perdón? Por el temor a Dios. ¿Qué? Su obediencia. Obediencia. Entonces, ahí podemos decir que el temor puede ser obediencia. No importa lo que te pida, lo debemos hacer por obediencia. ¿Ok? Confiaba en Dios. Confiaba en Dios. ¿Cómo confiaba en Dios? Dice, ¿de qué? ¿De que iba a sacrificar? ¿De que... Pues de Yo que creo Dios que confiaba, A o ver, sea, él confiaba en Dios de manera así como cuando a ciegas, ¿no? En la obediencia. ok. O sea, es como, ¿cómo te lo digo? Pues sí, porque él sabía que Dios le daría, ¿no? Otro hijo si le quitaba ese, o cómo se puede decir. Ok, entonces tenía confianza en que si Dios le quitaba algo, se lo iba a reponer, o era la voluntad de él. Algo similar a lo que dice Víctor con respecto a la obediencia. ¿Ok? David. Pues yo, porque, bueno, Abraham era un fiel servidor del Señor en todos los aspectos y pues le amaba y entonces pues realmente era su dependencia completa de Dios. Entonces cuando Dios le pedía algo, pues él no lo pensaba porque era tal su amor, su fidelidad, su dependencia, que pues lo que Dios le dijera era más que la ley. Y lo hacía sin temor y confiando en que si Dios lo pedía era pues porque algo le iba a enseñar, algo le iba a mostrar, algo le iba a dar. Entonces, por lo mismo, Pero pues lo veamos, llevó a la obediencia. pero veamos algo, Adriana, muy interesante. Fíjate que dice, el ángel de Jehová no lo detiene y le dice, porque ya conozco que me amas, porque ya conozco que me obedeces, ¿no? Porque ya conozco que me conoces, no. Le dice, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Eh? Ojo, interesante. O sea, sí, posiblemente Abraham tenía todas esas cualidades. Amaba a Dios, le era obediente, le era leal, le era fiel. Sin embargo, aquí la característica que el ángel de Jehová resalta es porque temes a Dios. El temor de Dios. El temor de Dios. Quique. Sí, mira, realmente esto aquí está muy padre porque yo te voy a decir algo. Cuando Sara y Abraham intentaban tener hijos y no podían, yo siento que ahí Abraham jamás dudó del poder de Dios. Entonces, al momento que le dio su único hijo, lo que hizo fue justamente Dios fue ponerlo a prueba, ¿no? Pensando quizá en que a lo mejor él iba pues a dudar, ¿no? De su gran fuerza, de su gran poder. Entonces, para mí, lo que hizo Abraham al quererle dar a su hijo Isaac a sacrificarlo, justamente fue ese temor, ¿no? Porque al final dijo, bueno, yo le pedí en algún momento un hijo, ya me lo dio, pero ahora él me lo está pidiendo, entonces se lo tengo que entregar. Entonces, justamente de ahí yo siento que Abraham fue obediente, 1, 2, fue sabio, y 3, nunca perdió la fe en Dios. Entonces, para mí es lo que me deja esta historia. Muy bien, muy bien. Gracias, Ike. David. Yo siento que Abraham tuvo sabiduría y comprendió que Dios es el que te da las cosas y puede Dios quitarte las cosas. Entonces, cuando aprendes a entender eso, bueno, Abraham lo entendió así y tuvo plena confianza. Creyó como un niño en su papá, porque Dios era su padre para Abraham. Ok, ok, muy bien, Adriana, pero lo entendió, o sea, lo tenía aquí en la mente, lo tenía en el corazón. ¿Dónde está? Corazón, en su mente, en todo su ser. Porque nunca habló de tristeza, nunca habló de que dudara. Él no dudó, él actuó de acuerdo a lo que su corazón y su sentir le dio. ¿Su sentir, Adriana? Sí, su sentir.
su O sea conciencia. o sea que el temor de Dios es un sentimiento. Sí, es un sentimiento. Ok, ahorita lo vamos a ver. Sí, es un sentimiento. Adriana, perdón, David Piña, ¿quieres comentar algo? Sí, dice la palabra que Abraham caminó tan cerca del Señor que era llamado su amigo. Y que cuando el Señor le pidió el sacrificio de Isaac, él no se lo negó en ningún momento, porque Abraham de hecho lo dice en Hebreos 11, estaba tan consciente del poder que tiene el Señor que él sabía que aún el Señor se lo podía devolver de entre los muertos. Entonces él era tal su confianza en el Señor que tenía esa fe, tenía esa convicción de que el Señor todo lo tenía en sus manos bajo control y que él no le iba a fallar en ningún momento. Correcto. Dices que eso viene en Hebreos 11. ¿Nos puedes mostrar, David, dónde está eso en Hebreos 11? Ahorita nos avisas cuando ya lo tengas. Por favor. Sí, ahorita les digo. Entonces, perdón, Rubén, adelante. Yo creo que, pues, ya viendo las cosas como seres humanos que somos, pues yo no me puedo imaginar ni siquiera lo que sería para mí, por ejemplo, el que Dios me dijera, ¿sabes qué? Pues me tienes que sacrificar a tu hija, ¿no? Y yo creo que eso es algo, pues definitivamente muy, muy fuerte, que no podríamos definitivamente superarlo, algo de ese tipo, si no estuviéramos tan conectados con Dios, como lo estuvo Abraham, ¿no? O sea, definitivamente son cosas que, pues, si uno las piensa, pues serían tal vez imposibles como seres humanos de decir, no, Señor, espérame. Y además yo creo que también, pues, igual Abraham, yo creo que tampoco fue tan fácil para él decir, sí, cómo no, ya me lo diste, pues ya ahorita voy y te lo entrego. No, yo creo que, pues, también como ser humano, pues mientras iba caminando, yo me imagino que iba, pues, triste, estaba pensando, pues, entonces, ¿para qué me lo das, no? Como somos los seres humanos realmente, ¿no? Sin embargo, pues ahora sí que no dejó que esa parte en él, o que esos pensamientos en él ganaran, sino que dijo, bueno, pues ahora sí que yo confío en ti al 100%, porque sé que eres un Dios fuerte, poderoso, verdadero, y que vas a hacer tu perfecta voluntad en mí, ¿no? Aunque yo no lo vea así, que muchas veces eso pues igual no sucede, no vemos las cosas realmente pues como Dios las ve, y pensamos que nos va mal, o que nos está yendo muy mal, o que pues, Dios es mala onda con nosotros, no sé, ¿no? Pero dentro de todo eso que hace Dios, pues ahora sí que tiene su perfecta voluntad para cada uno de nosotros, como la tuvo para Abraham, ¿no? Y ahora sí que independientemente de eso que pasó, que yo pienso que sí fue para él una parte muy fea de su vida, pero finalmente, pues ahora sí que es nuestro Padre, ¿no? La promesa que Dios le dio por esa fidelidad que tuvo con Dios, y que nunca se quebrantó por ningún motivo, ¿no? Correcto. Mira, Adriana Arturito, Gutiérrez. Sí, David, adelante. Es en Hebreos 11:17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho que en Isaac te sería llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, para... Fue 17 y 18, ¿no? ¿Perdón? Fue 17 y 18. Sí, es 17 y 18. Más bien termina hasta el 19. Sí. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, porque si vemos, eso es importante, Adriana Gutiérrez, si pensamos que el sentimiento va a poder evitar que nosotros hagamos algo así como lo que Dios está pidiéndole o le pidió a Abraham, hay que tener mucho cuidado, porque seguramente lo que decía, por ejemplo, ahorita Rubén, o sea, los sentimientos de Abraham le decían, no, ¿verdad? O sea, no lo puedes matar, es tu hijo, Kenny, tú me diste, ¿no? ¿Cómo lo voy a sacrificar? El sentimiento te dice lo contrario a lo que a lo mejor te está diciendo Dios.
Entonces tampoco podemos enfocar nuestro caminar, nuestra obediencia, nuestro temor de Jehová o temor a Dios, no lo podemos enfocar en que sea un sentimiento. No es un sentimiento, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. No es, es que me siento temeroso, me siento... No. Es mucho más profundo. Acuérdense que veíamos que inclusive es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es conocimiento más aplicación. Entonces va un poquito más allá del sentimiento. Nada más para aclarar ese punto con Adriana Agustín. Sí, gracias. Adelante, Yamila. Creo que, o sea, él sabía, lo único que sabía, como dice ahí, que le dijo a su hijo es, Dios proveerá. Es lo único que él sabía, entonces, pues sí creo que es la obediencia a lo que dice Dios, sin tratar de entenderlo. Sin tratar de entender lo interesante. Porque miren lo que dice la siguiente pregunta. ¿Cómo interpretan esa parte del temor de Dios que tenía Abraham? Acuérdense otra vez, lo enfoco mucho porque ahí dice en la palabra, dice el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová referido aquí en Génesis 22 del 1 al 12? ¿No es el espíritu? El espíritu, dice el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel Miguel, el arcángel Gabriel? ¿Quién era? ¿Quién me puede decir? Jesús. Correcto. Jesucristo. O sea, Jesucristo mismo. Ese es, y véanlo en diferentes partes. No dice un ángel de Jehová, dice el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová está referido como Jesucristo. Entonces Jesús mismo le dice, ya conozco que temes a Dios. Alto, o sea, a punto de cuchillar a Isaac. Alto, ya conozco que temes a Dios. ¿Cómo interpretan el temor de Dios que tenía Abraham? Es decir, enfoquémonos en cómo lo interpretamos, en qué palabra utilizarían de lo que ahorita vimos, de las diferentes posibles traducciones al castellano de la palabra yaré en hebreo. ¿Qué significa aquí en la palabra temes a Dios? Voy a poner un ejemplo. Dice, porque ya conozco que le tuviste miedo a Dios, o le tuviste reverencia a Dios, o le tuviste, ¿qué me pueden comentar? ¿Cómo lo interpretan? Como que, como que no es temor, no es un miedo así de si no lo hago me va a castigar, sino es más bien el temor que nosotros tenemos es la obediencia, ¿no? O sea, el temor te lleva a la obediencia, pero el temor no es obediencia. Pero más bien aquí está referido como a confianza. A ver. Porque ya conozco que confías en Dios, ¿ok? Él tenía plena confianza en Dios por todo lo que había pasado y no tenía manera de pelear o de pensar si estaba bien o mal. Él sabía que tenía que obedecer. Perdón, que no le sobrevendría mal. Él tenía que obedecer y no iba a ser rebelde a la palabra de Dios. Pero si tú tienes que obedecer, Gabo, si tenemos que obedecer, es por miedo a las consecuencias. No. Si no, ¿por qué obedecemos? O sea, por el temor a las consecuencias, ¿no? Por temor a las consecuencias. O sea, ¿pero qué consecuencias había aquí? La pérdida de su hijo. Pero como que está un poquito forzado, ¿no? El decir que es, lo hizo por obediencia, es decir, porque temía a Dios por las consecuencias de matar a su hijo, pues Jehová le mató a su hijo. ¿No? ¿Qué opinas? ¿Será que respetas a Dios? ¿Qué dijo David ahorita y lo puse ahí en grande? Es el amigo de Dios. Es decir, aquí no estamos hablando de un Abraham jovencito, ¿verdad? O sea, aquí ya era un Abraham de 100 y tantos años, a lo mejor, que ya tenía un camino recorrido tomado de la mano y cercano con Dios,
que pudo llegar, como decía David en Hebreos 11, 16 al 19, 17 al 19, decía que pudo llegar a esa confianza, a esa comunión, a ese conocimiento de Dios, que yo diría que se interpretaría un poquito más como ese respeto entre amigos, ¿no? Ese te conozco, me conoces, nos entendemos, sé de lo que eres capaz porque ya he caminado contigo por mucho tiempo y como que cuando me pides algo de esta magnitud, pues tiene que ser porque la fe, porque la madurez cristiana, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? La madurez del conocimiento de Dios en Abraham era tal, pues que ya estaba en un nivel donde podía tener ese tipo de pruebas, ¿no? Porque no son pruebas para una persona que a lo mejor está empezando, no son pruebas para una persona que a lo mejor está, recién nacido, hablando espiritualmente, ¿verdad? O sea, son pruebas fuertes para aquellos que a lo mejor ya tienen una cercanía con Dios ya de mayor tiempo, ya más maduros. Entonces, como que sí parecería un que temes a Dios, como que es una reverencia hacia un amigo, un respeto, un conocimiento mayor no de las consecuencias que puedan ocurrir si me desobedecía, porque pues a lo mejor pone tú que dijera Abraham, no lo mates, ¿no? O la confianza en Dios era. La confianza, es decir, como que este temor de Dios era la confianza, que ya varios de ustedes lo dijeron, de que Dios podía, o sea, esa confianza que se transforma en fe, como nos dice Hebreos 11, ¿no? Es una confianza en Dios que se vuelve tu sustento, tu fortaleza para creer que hay, o sea, que Dios puede hacer mucho más de lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría interpretar de este temor que tenía Abraham. No sé si quedó claro o si alguien no esté muy de acuerdo, pero analizando como que es, bueno, pues que no es un temor y no es porque quiso obedecer por temor a la consecuencia del desobedecer, ¿no? Simplemente era tanta la amistad ya que tenían, el conocimiento entre ellos, que dijo Abraham, yo tengo fe, yo creo, yo confío que independientemente de lo que yo pueda sentir, de lo que tú me estás pidiendo, yo como quiera, por la confianza y la fe que tengo, yo sé que hasta lo puedes levantar de los muertos. Así es lo que nos dice, ¿no? Hebreos 11. ¿Sí, de acuerdo? Y ahora, aquí está la parte importante. Entonces, este temor de confianza que se convierte en fe, ¿cómo actuó este temor de Dios en Abraham? Es decir, ¿qué lo hizo? ¿Qué lo movió a hacer? ¿Cómo estuvo este temor en él? ¿No? Es decir, este temor lo sintió, vamos a ponerlo de esta manera, no lo sintió, sino que ¿qué le hizo a Abraham hacer? ¿Cómo lo hizo actuar ese temor a Dios? ¿Qué opinan? Como muy firme. Como confirmó, sí, o sea, un hombre temeroso de Dios como Abraham, como que no titubeó, ¿no? Es lo que dice ella. No titubeó, o sea, él dijo, pues si me pides eso, no nos dice más la palabra para poder desglosar un poquito los sentimientos de Abraham, como diría Rubén. Pensamos y podemos inferir de que pues tuvo sentimientos como cualquier otro hombre y padre de familia, ¿no? Pero como que sí fue muy firme y muy claro. Entonces, sí, correcto. O sea, el temor de Dios te mantiene en esa confianza firme de que lo que tú esperas que haga Dios, de acuerdo a su palabra, lo va a hacer, lo va a cumplir, ¿no? Arturo, y hasta cierto punto se podría decir que es como una paz que él sentía, ¿no? O sea, no tenía, yo creo que como sentimientos así de miedo, de tristeza, porque si él ya había recorrido un camino de la mano de Dios, entonces eso te hace ya tener una confianza y una paz que pues como lo dice la palabra sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Claro, por supuesto, entonces ya... No, y bien como dices, Arturo, es una prueba bastante fuerte que no es para alguien que es nuevo en el camino del Señor, sino para alguien que ya tiene cierto camino recorrido, porque esta prueba a la que fue sometido Abraham
es una figura profética de lo que hizo el Señor al darnos a su Hijo unigénito en sacrificio por la redención del pecado de toda la humanidad, porque exactamente es la misma situación. Correcto, correcto. Es justamente, es decir, podríamos pensar o sustituir a Abraham por Dios cuando entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿no? Y entonces podemos ver todo lo que posiblemente Dios tuvo que pues sacrificar, ¿no? Porque ese sí fue un sacrificio de dar a su Hijo por nosotros. Sí, correcto, correcto. Gracias. ¿Alguien más? Y como lo dice súper clarito en el versículo 19 que dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿no? Ahí está, ahora sí que es lo que Abraham pensaba. O sea, aunque lo mate, Dios me lo va, o sea, lo puede levantar, tiene ese poder para levantarlo. Correcto. Y en sentido figurado, pues también lo volvió a recibir, ¿no? Porque finalmente él iba dispuesto a entregarlo y finalmente pues se regresó con él. Qué padre. Para Abraham, Isaac estaba muerto. ¿Están de acuerdo? O sea, dentro del corazón de Abraham, él ya veía el cuchillo enterrado en el corazón o en el cuello o en el corazón de Isaac. Entonces, por eso revivió Isaac realmente, porque en sentido figurado, ¿no? Casi lo hace, pero en su corazón ya estaba muerto, ya lo había entregado, ¿no? a Dios. Entonces, fíjense lo que el temor de Dios, un hombre temeroso de Dios, este temor de Dios hace que podamos hacer este tipo o pasar este tipo de pruebas, ¿no? El poder decir, ¿qué es mejor? Como ustedes decían, obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Que esta prueba podamos confiar, podamos tener confianza en lo que Dios tiene para nosotros después de la prueba, o nos vamos a aferrar al hecho de la prueba, a lo que nos está pidiendo. Como decía Yamile, a pensarle o a poder sacarle lógica, ¿no? a lo que nos pide Dios. Adelante, Daniel. Bueno, ya dijeron todo, pero yo lo que creo es que si Dios nos creó del polvo y nos dio un halo de vida, Dios es amo y soberano de la vida, y Él hace de la vida lo que Él quiere que hagamos. Es la soberanía de Dios para con nosotros. Entonces, yo creo que más el temor se puede clasificar de muchas maneras, como nos lo has explicado, Arturo, pero yo creo que es el respeto a esa soberanía que tiene Dios sobre la vida que Él nos dio. Él nos creó y nos dio el halo de la vida. Entonces, pues yo creo que Abraham, si lo conoció ahora sí cara a cara, pues sabía en qué manos estaba, ¿no? Correcto. Bien, Daniel, gracias. Adelante, Lau. Sí, gracias, Arturo. Quisiera leerles algo que dice al respecto. Dice, Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar y caer, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios y así desarrollar su carácter. El propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter e incrementar nuestra consagración a Dios. Y Abraham aprendió sobre su compromiso de obedecer a Dios y también aprendió sobre la habilidad que Dios tiene para resolver. O sea, Abraham sabía que aunque iba a sacrificar a su hijo, Dios iba a hacer algo grande. Claro. Gracias. Muy bien, a ti, gracias, Lau. Es correcto, o sea, es un... voy a repetir aquí, el temor de Dios permitió a Abraham el poder llegar a esa confianza y esa madurez, esa sabiduría, para poder decir, ¿saben qué? Esta prueba... yo confío en Dios, tengo la fe en Dios de que inclusive me puede levantar 1000 Isaacs, ¿no? Más que Isaac que yo veo, que yo amo, que yo pensé que era para siempre, pero Él lo sacrificó en su corazón. Entonces, a este grado, el temor de Jehová trabajó en Abraham para poder llegar hasta ese nivel de madurez, ¿ok? Y de fe. Muy bien, perfecto. Vamos a leer, ya casi estamos terminando. Vamos a leer rápidamente el caso del pueblo de Israel, que es otro
otra parte del temor de Jehová. ¿Nos puedes, por favor, leer a quien le tocó? Deuteronomio 5, 22 al 33. Uy. Cinco 22 al 33. Sí. Dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a una gran voz, y no añadió más. Y les escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla en el nombre, que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién dijera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les voy a dar por posesión. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Fíjense aquí cómo el pueblo de Israel, cuando tuvo ese encuentro con Dios, aquí dice que Jehová habló al pueblo de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, ¿no? Y entonces el pueblo, al escuchar esta gran voz y al escuchar este acto sobrenatural de Jehová, escuchó y tuvieron temor. Y entonces, en lugar de ellos decir: ¿sabes qué, Señor? Queremos nosotros tener esa comunión contigo directa. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Le dijo a Moisés: no, ¿sabes qué? Mejor tú ve y tú sé nuestro intercesor entre Jehová y nosotros, porque a nosotros nos dio temor, ¿no? Y ellos, lo que sí pasó es que ellos se comprometieron a escuchar y a hacer todo lo que Dios a través de Moisés les ordenara, ¿ok? O sea, tuvieron temor de Jehová ante este acto sobrenatural, y entonces ellos dijeron: ¿sabes qué? Ve tú, pero nos comprometemos a escuchar y a hacer todo lo que Dios haga a través tuyo, Moisés, ¿no? Y fíjense lo que dice Dios, a Dios le parecieron correctas las palabras que había dicho el pueblo, ¿no? Pues qué raro, a Dios le pareció bien. Ahí nos dice el versículo 28, dice: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Jehová les dijo: está bien que me tengan miedo. Entonces, por eso dice: sin embargo, revela que el corazón de ellos era inconstante, ya que, como dice el versículo 29, dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen, ¿no? Y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. O sea, como que decía, revela que el corazón de ellos era inconstante, ya que a Dios le hubiera gustado que su pueblo le temiera y que guardasen todos los días todos sus mandamientos para que les vayan bien.
Y entonces Dios les ordena que no se aparten del camino de Jehová y que siempre anden en su camino para que vivan y les vaya bien. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ustedes creen que el pueblo de Israel tuvo este temor? O sea, ¿por qué tuvo este temor el pueblo de Israel? Yo creo que ese sí fue miedo, porque pues sabían que no habían cumplido con muchas cosas. Bien, bien, bien. Sí. Parece ser que sí, ¿verdad? Que ese sí fue, e inclusive el título de aquí en la Reina Valera, de ese capítulo, de esa parte, dice el terror del pueblo. Por eso dije, caramba, pues qué interesante, ¿no? Ellos sí tuvieron miedo, parece que sí tuvieron miedo, no sé si todos estén de acuerdo con esto, pero efectivamente sí era un temor ante esa manifestación de Dios. Imagínense ver en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, y luego que escuchar una gran voz de Jehová diciendo todos los mandamientos y los decretos, pues yo creo que fue un impacto para ellos fuerte, ¿no? Un impacto, ahí sí hubo temor de terror, ¿no? Y que fue, bueno, prácticamente lo que dice la pregunta 2 es, ¿cómo interpretan el temor de Dios que tenía el pueblo de Israel? Pues sí, ¿verdad? Pues temor como tal. Pero, ¿por qué le parece bien a Dios que su pueblo le tema? Esa es la pregunta interesante. ¿Por qué dijo Dios, está bien que me teman? Pero además dice, pero son inconstantes porque el corazón que yo veo de ellos, lo que yo ahorita les leía, dice, el corazón, ojalá tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Por qué creen que a Dios le parece bien que el pueblo le tema? Y hablábamos de temor, de terror, ¿verdad? De miedo. ¿Por qué le pareció bien? Porque lo conocen, al final del camino lo van a conocer. Si no le tuvieran ese temor, no lo conocerían, no sabrían ni quién es. Ok, bien, bien. Bien, bien, gracias, Gabo. Víctor. Es que no dice que dice, le gustaría, o sea, no está plenamente convencido del pueblo. O sea, él espera que realmente el pueblo le tema y le obedezca, que es lo que no habían hecho durante todos esos años. Correcto. Víctor, dijiste algo, ahora sí, digamos que lo que veíamos en el caso de Abraham, que ahora sí aplicaría acá, que es para que le obedezcan. Ahora sí, si se fijan, ahora sí el miedo el miedo que provocó esa manifestación de Dios en el pueblo, sí motivó a algo, ¿no? ¿A qué motivó? Ahí, de hecho, ahí lo puse. ¿A qué motivó? ¿A que el pueblo que hiciera qué? Ok, sí, tememos, a ver, tú, Moisés, sé nuestro intercesor, pero ¿qué motivó en el corazón de ellos? ¿Qué motivó en el corazón? Dice el versículo 27, adelante, Vic. Yo en esta plantilla veo la diferencia con la otra. En la otra de Abraham veo amor y fe. Y en esta sí veo miedo, como comentaba Yamile. Aquí veo que el pueblo sí le tiene más miedo que fe a Dios. ¿Qué dice? ¿Alguien que me pueda leer el versículo 27? A ver, yo lo leo, Arturo. Sí. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová, nuestro Dios, dijere, y nosotros oiremos y haremos. Fíjense nada más. ¿Qué le dice entonces el pueblo? ¿Qué motivó este miedo? ¿Qué motivó este temor? Que el pueblo oyera y el hiciera. Y hiciéramos. Nosotros oiremos y nosotros haremos. Eso es lo que motivó este temor de Jehová. Esto sí era una cuestión de un temor el cual provocó Dios para que su pueblo era, y también dice en el versículo 29, que me temiesen y guardasen
todos los días Mandamientos. todos mis mandamientos. Todos mis mandamientos. Entonces, él tuvo temor y Dios le pareció bien, porque de esta manera el temor de Dios se presentaba en el pueblo de Israel para que no se desviaran del camino de guardar los mandamientos de Jehová todos los días de sus vidas. ¿Para qué? Pues para que nos vaya bien. Okay. Entonces, de cierta manera, es como vemos un pueblo inconsistente como Israel, que era necesario mano dura y decir, a ver, si tú solamente entiendes con esto, con el temor, mediante el miedo, bueno, pues aquí está la prueba. No fue así con Abraham y no será así con otros que veamos, pero también es una de las maneras en que Dios lo manifiesta para que podamos guardar sus mandamientos todos los días y que no nos vayamos de un lado para otro, sino que estemos encaminados en el camino de Dios, que es donde Él quiere que nosotros vayamos. Amén. Muy bien, pues nos pasamos un poquito, pero espero que haya sido de bendición. Aquí nos falta el caso del ladrón y del pueblo de Nínive. Entonces, pues, nos veremos ya directamente en la semana que viene. Lau Sánchez, ¿nos puedes, por favor, despedir? ¿Una oración? Sí, perdón. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú nos hablaste, Señor. Gracias por la vida de Arturo, Señor. Tú sigue usando y bendiciendo su vida, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y que tú seas con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oye, hermanos, pues que pasen muy buenas noches. Sueñen con el temor del Señor. Pero con el de Abraham, con la experiencia de Abraham. No, con la bendición de Dios, no con el Amén. temor. Amén. Con la bendición de Dios y no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, que es lo que quiero. Que nos aprendamos sus mandamientos. Y apréndense los versículos. Vale. Sí. Se me olvidó pasar Gracias. Mándenme su asistencia por WhatsApp, por favor. Para los más. Bendiciones. Bye. Bye. Gracias, bye. Gracias. Bye. Buenas noches. Buenas noches todos, hermanos. Hasta luego, Blanquita. Hasta mañana, que descanse Laurita.